Cuando un incendio forestal amenazó la casa de Will Smith, un equipo de bomberos llegó a la escena, pero en lugar de salvar a su familia, dejaron que las llamas destruyeran todo. Will se burló e ignoró y enfrentó una pérdida inimaginable, pero ¿qué pasó después? Suscríbete al canal y dinos desde dónde lo estás viendo. El sol se hundió en el horizonte arrojando un suave resplandor dorado sobre las colinas de Los Ángeles. Una música alentadora tarareó suavemente de fondo mientras Will Smith estaba de pie junto a las grandes ventanas del piso al techo de su moderna mansión. Sostenía la humeante taza de café saboreando un raro momento de paz. Su esposa Jada estaba leyendo en el sofá mientras sus hijos Willow y Jaden estaban ocupados riendo sobre un juego de mesa esparcido por el piso de la sala de estar. La calma de la noche fue interrumpida por un leve rugido casi distante. Al principio parecía el lejano estruendo de un avión. Will miró afuera escaneando el horizonte y fue entonces cuando lo vio. Un siniestro resplandor naranja arrastrándose sobre las colinas. Delgadas columnas de humo comenzaron a elevarse pintando el cielo crepuscular en tonos siniestros. El pecho de Will se apretó. Los incendios no eran poco comunes en Los Ángeles, pero esta vez el resplandor parecía desconcertantemente cercano. Dejó su café y caminó hacia Jada Plack, colocando una mano en su hombro. «Hey nena, mira», esto dijo haciendo un gesto hacia la ventana. Jada siguió su mirada e inmediatamente dejó su libro, un ceño preocupado arrugando su rostro. «Eso está cerca», murmuró poniéndose de pie. «Para tener una mejor vista deberíamos llamar a alguien». «Averigua qué está pasando». Will asintió, ya alcanzando su teléfono. Unos toques más tarde estaba en la línea con el departamento de bomberos local. Después de varios timbres, una voz brusca respondió: «Servicios de bomberos de Los Ángeles, ¿cuál es su emergencia?». Will explicó rápidamente la situación detallando la proximidad del incendio a su casa. La respuesta del operador estuvo lejos de ser tranquilizadora. «Señor, estamos al tanto del incendio en su área, todas las unidades están desplegadas actualmente. Por favor, evacue, si es necesario haremos todo lo posible para responder». Las cejas de Will se fruncieron. «Haz lo mejor que puedas, esta es una zona residencial, hay familias aquí». La voz del operador permaneció robótica. «Enviaremos asistencia lo antes posible». Adiós. La llamada terminó abruptamente dejando a Will mirando su teléfono con incredulidad. Se giró hacia Jada sacudiendo la cabeza. «Están abrumados, dijeron que evacuemos si es necesario». Jade tiene el rostro oscurecido. «Este es nuestro hogar, ¿a dónde se supone que debemos ir con tan poco tiempo de aviso?». «Lo resolveré», respondió tratando de sonar confiado, pero un destello de duda cruzó su rostro mientras avanzaba la noche. El brillo afuera se intensificó, los vientos se levantaron trayendo el olor acre del humo, las brasas comenzaron a bailar en el aire, pequeñas chispas de destrucción que señalaban la proximidad del fuego. El teléfono de Will vibró con mensajes de texto de vecinos y amigos, todos compartiendo las mismas actualizaciones sombrías. El fuego se estaba moviendo más rápido de lo que nadie había anticipado. En el caos, Will reunió a su familia en la sala de estar. Su voz era tranquila pero firme mientras exponía su plan. «Estamos empacando esenciales por si acaso, ropa, identificaciones, cualquier cosa que no queramos perder». «Todos entendieron eso». Jaden levantó la mano tratando de aligerar el estado de ánimo. «¿Esto significa que no puedo traer toda mi colección de zapatillas?». Will se rió secamente, pero la tensión no abandonó su rostro. «Un par, hombre, vámonos». Mientras la familia se dispersó para recoger sus pertenencias, la realidad de la situación comenzó a hundirse afuera de la una vez distante. El rugido del fuego se hizo más fuerte, casi ensordecedor. El resplandor naranja se transformó en una pared de fuego ardiente que iluminó el cielo nocturno. Cuando la familia se reunió, sus maletas estaban empacadas y el aire en la casa se había vuelto espeso con humo. Will intentó llamar a los bomberos nuevamente, pero esta vez la línea estaba ocupada. Maldijo en voz baja, sintiendo una rara ola de impotencia. Momentos después, un fuerte golpe en la puerta sobresaltó a todos. Will se apresuró a abrirla, encontrar a su vecina, una mujer de mediana edad llamada Linda, parada allí con lágrimas en sus ojos. «Will, es malo, muy malo», dijo con voz temblorosa. «El fuego ya se llevó la casa de los Murphy colina abajo, tienes que irte ahora». Will miró a su familia y luego a Linda. «Ya casi estamos listos, gracias por advertirnos, mantente a salvo, ¿está bien?». Linda asintió y se apresuró a desaparecer en el noche humeante. En el interior, Jada se volvió hacia Will con una mirada preocupada. «¿Qué hacemos si no vienen? ¿Y si es demasiado tarde, vendrán?». Will respondió aunque su voz carecía de convicción: «Tienen que hacerlo afuera». El viento aullaba y el resplandor del fuego parecía imposiblemente cerca. Will salió al patio mirando cómo las llamas lamían los bordes de la propiedad. Las sirenas aullaban en la distancia, pero parecían tan lejanas como una promesa hueca. Por primera vez en años, Will Smith, el héroe de acción, la figura más grande que la vida, se sintió pequeño e impotente mientras estaba allí mirando el abismo del fuego que se acercaba sigilosamente. No podía evitar la sensación de que algo más que su hogar estaba en juego. El débil sonido de las sirenas finalmente rompió la cacofonía de llamas rugientes y vientos azotadores. Will giró la cabeza bruscamente hacia el camino de entrada. El alivio lo invadió momentáneamente cuando un camión de bomberos emergió de la oscuridad humeante. Sus luces rojas y blancas perforaron la espesa neblina que proyectaba sombras parpadeantes en la propiedad. Detrás de él, Jada salió al
Patio agarrando a Will con el teléfono en una mano y protegiéndose los ojos de The Embers con la otra, están aquí. Dijo Will exhalando profundamente. La miró con expresión cautelosa pero esperanzada. Saldremos de esto. El camión se detuvo. Su motor retumbó fuerte. Un equipo de 5 bomberos salió moviéndose con una lentitud deliberada que parecía completamente en desacuerdo con la urgencia de la situación. Los ojos de Will se entrecerraron cuando notó su comportamiento lacadísico. Uno de ellos, un hombre alto, de hombros anchos y barba canosa, se acercó a Will con un paso casi casual. Su uniforme estaba impecable como si apenas hubiera estado trabajando toda la noche. «¿Usted, el dueño de la casa?», preguntó el hombre. Su voz era ronca pero desinteresada. «Sí, soy Will Smith», respondió Will dando un paso adelante. «Gracias a Dios que estás aquí. El fuego está justo sobre nosotros. Necesitamos». El bombero levantó una mano interrumpiéndolo. Sus ojos escanearon la propiedad con una expresión distante, casi despectiva. «Llegaremos a eso», dijo rotundamente. Detrás de él, los otros bomberos merodeaban cerca del camión intercambiando comentarios tranquilos y apenas mirando a las llamas invasoras la mandíbula de Will se tensó a por ello. «El fuego está a punto de apoderarse de toda la casa. ¿Qué estás esperando?». Los labios del bombero se curvaron en una leve sonrisa burlona. «Mire, señor Hollywood, estamos muy apretados esta noche. Tiene suerte de que hayamos llegado hasta aquí». Hada dio un paso adelante, su voz era aguda. «¿Qué se supone que significa eso?». «Este es su trabajo, las vidas y los hogares de las personas están en juego». Otro bombero, más joven y visiblemente menos experimentado, se rió entre dientes. «Supongo que incluso la gente famosa no puede comprar para salir de esta». Will le lanzó una mirada fulminante. «Disculpe, ¿qué acaba de decir?». El hombre mayor levantó una mano para silenciar al bombero más joven, pero la sonrisa burlona nunca abandonó su rostro. «Relájese, señor Smith, haremos lo que podamos, pero no espere milagros». La condescendencia casual en su tono hizo que a Will se le revolviera el estómago. Miró hacia atrás a su familia, que estaba observando la interacción con creciente inquietud. Willow agarró el brazo de su madre, sus ojos muy abiertos reflejaban las llamas parpadeantes. Los bomberos finalmente comenzaron a moverse, pero sus esfuerzos fueron lentos. En el mejor de los casos, en lugar de apresurarse a evaluar la situación o desplegar mangueras, estaban parados junto al camión intercambiando comentarios ociosos como si estuvieran tomando un café. Uno de ellos encendió un cigarrillo. Su rostro se iluminó por el resplandor naranja del fuego. Will no podía creer lo que estaba viendo. Se acercó al grupo. Su voz se alzó. «¿Qué diablos te pasa? ¿Ves lo que está pasando aquí? Mi familia está dentro de esa casa y tú estás parado como si esto fuera una broma». El bombero barbudo se acercó. Su sonrisa se desvaneció en una expresión dura, casi amenazante. «Tienes que calmarte, señor Smith. Estamos haciendo nuestro trabajo». «No, no lo estás». Will respondió. «Este no es un set de película. No puedes sentarte esperando que alguien más grite, acción». El bombero más joven resopló murmurando en voz baja. «Supongo que ahora piensa que es un verdadero héroe». Will congeló sus puños apretados a los costados. Hada dio un paso adelante colocando una mano en su brazo. «Will, no valen la pena», pero el daño ya estaba hecho. La falta de urgencia del equipo. Su flagrante desprecio por la situación y la hostilidad apenas velada. En sus palabras eran demasiado para ignorarlas. Will podía sentir la ira burbujeando bajo su piel, pero se obligó a tomar una respiración profunda. «Bien», dijo con los dientes apretados, «haz tu trabajo, eso es todo lo que pido». Los bomberos finalmente comenzaron a desplegar una sola manguera, pero sus movimientos eran lentos, casi perezosos. Uno de ellos roció agua en un arca ancha que apenas golpeó las llamas que avanzaban. Otro murmuró algo sobre cómo estos vecindarios ricos siempre piensan que son especiales dentro de la casa. Jaden y Willow miraron desde la ventana, sus rostros pálidos. «Mamá», Jaden dijo en voz baja, «¿por qué no están haciendo nada?». La voz de Hada era tensa cuando respondió, «No lo sé, cariño, pero vamos a estar bien, tu papá tiene esto». Will se quedó atrás mirando con incredulidad cómo los esfuerzos a medias del equipo tenían poco o ningún impacto. El fuego continuó extendiéndose lamiendo los bordes de la propiedad con creciente ferocidad. Miró a Hada, su expresión era una mezcla de ira y desesperación. «No lo están intentando», dijo, su voz baja pero hirviendo, «están dejando que arda». Hada lo miró, ojos abiertos por el miedo. «¿Qué hacemos?». Will no tenía una respuesta. Por primera vez en su vida se sintió completamente impotente. El héroe de acción, el hombre que siempre tuvo un plan, estaba a merced de un sistema al que no le importaba. Mientras el fuego se acercaba consumiendo todo a su paso, se dio cuenta de que su noche apenas comenzaba. El aire estaba denso por el calor y el olor acre del humo picaba los ojos de Will mientras permanecía impotente en el patio viendo cómo su mundo se desmoronaba. El fuego había llegado al borde de la
Propiedad devorando los setos cuidados y prendiendo fuego a las altas palmeras, los lentos esfuerzos del bombero parecían burlarse de la urgencia de la situación cada segundo, se sentía como una eternidad mientras la ira de Will hervía a fuego lento bajo la superficie amenazando con desbordarse se volvió hacia el bombero barbudo cuya etiqueta con el nombre decía Henderson. Henderson estaba apoyado contra el camión de bomberos bebiendo casualmente de una botella de agua como si estuviera tomando un descanso. Will corrió hacia él, su voz temblaba de frustración. ¿Qué diablos estás haciendo? Mi casa está a punto de arder en llamas, y tú estás ahí parado como si fuera una barbacoa. Henderson lo miró perezosamente secándose el sudor de la frente. Mire, señor Smith, necesita entender algo, que tenemos mayores prioridades esta noche. No es el único que llamó. Los puños de Will se cerraron a los costados. Mayores prioridades, ¿qué podría ser más grande que detener este incendio antes de que destruya todo por lo que he trabajado? Henderson sonrió con sorna entrecerrando los ojos. Digamos que algunas personas valen la pena el esfuerzo, otras no tanto. La implicación golpeó a Will como un puñetazo en el estómago. Se acercó, su voz bajando a un nivel peligrosamente bajo. ¿Qué estás tratando de decir? Otro bombero, un hombre fibroso con una mandíbula afilada, intervino desde atrás. Henderson, no, vamos. Sabes exactamente lo que está diciendo la gente como tú. Piensa que tu dinero y fama te hacen intocable. Supongo que estás aprendiendo de lo contrario esta noche. Hada apareció detrás de su rostro una máscara de Fury, apenas contenida. Gente como él, ¿qué significa eso? Esto es racismo descarado. Y tú lo sabes. Henderson se encogió de hombros sin molestarse por la acusación. Llámalo como quieras, señora, eso no cambia el hecho de que estamos aquí, ¿no? Agradece que incluso aparecimos. Will podía sentir la mano de Hada apretarse en su brazo, una súplica silenciosa para que mantuviera la calma, pero las sonrisas condescendientes y la hostilidad velada lo estaban llevando al límite. Señaló hacia la casa, su voz temblaba de ira. ¿Ves que esa es mi familia allí? Mis hijos no merecen esto. El bombero más joven, el que había hecho el comentario sarcástico anterior, se rió entre dientes. Tal vez escriban una canción al respecto. El comentario atravesó la resolución de Will como una cuchilla, su voz sonó cruda y sin filtro. ¿Crees que esto es gracioso? ¿Crees que ver la vida de alguien arder hasta los cimientos es una broma? Henderson levantó una mano fingiendo calma. Está bien, no nos emocionemos, estamos haciendo lo mejor que podemos, pero oye, tal vez puedas usar esto para tu próximo gran papel. Hada dio un paso adelante, su voz firme pero mezclada con veneno. Son una desgracia, todos y cada uno de ustedes. Espero que estén orgullosos de ustedes mismos por un momento. El grupo de bomberos intercambió miradas, sus sonrisas se desvanecieron ligeramente, pero el momento pasó rápido, y volvieron a sus actitudes lacadísticas. Uno de ellos murmuró algo sobre las celebridades, siempre haciéndose la víctima, y Will sintió la oleada de desesperanza que no había experimentado en años. Las llamas habían llegado a la casa principal, ahora sus ardientes zarcillos lamiendo las vigas de madera del patio interior. Willow dejó escapar un grito aterrorizado cuando las ventanas comenzaron a agrietarse bajo el intenso calor. Hada se apresuró a regresar a la casa reuniendo a los niños y urgiéndolos hacia la puerta trasera. ¿Tenemos que irnos ahora?, gritó con la voz quebrada. Will se volvió hacia los bomberos una última vez, su voz se quebró con desesperación. Por favor, te lo ruego, solo haz tu trabajo. Henderson suspiró, finalmente recogiendo una manguera, haciendo una señal a su equipo, pero sus esfuerzos fueron poco entusiastas. En el mejor de los casos, el agua apenas llegaba a los bordes del fuego. Era como si estuvieran dejando que la casa ardiera deliberadamente, cada momento un recordatorio de su desdén mientras las llamas consumían el techo. Will agarró a su familia y los condujo hacia el auto estacionado en la entrada. No miró hacia atrás cuando la casa que tenía construyó. Los recuerdos que había apreciado se convirtieron en un infierno en llamas. La familia se sentó en el auto en silencio, aturdido, mirando desde la distancia como su casa se derrumbaba bajo el peso del fuego. Willow sollozó silenciosamente en el asiento trasero, sus lágrimas surcaban su rostro cubierto de hollín. Jaden miró por la ventana, sus manos apretadas en puños. Papá, dijo después de una larga pausa, su voz temblaba. ¿Por qué no nos ayudaron? Will no tenía una respuesta, miró fijamente al frente, su rostro era una máscara de dolor y furia. Hada se acercó y puso una mano sobre su hombro, su toque lo castigó, pero la ira en sus ojos reflejaba la de él. No ayudaron porque no les importaba, dijo suavemente, su voz cargada de amargura, porque no somos el tipo correcto de personas para ellos. Will cerró los ojos, su mente repitiendo las burlas y los comentarios despectivos de los bomberos. Se había enfrentado al racismo antes, pero esto se sentía diferente. Esto no se trataba solo de prejuicios, se trataba de poder. Tenían el poder de salvar su hogar, sus recuerdos, y habían elegido no hacerlo cuando los primeros rayos del amanecer irrumpieron los restos carbonizados de su propiedad. Will hizo un juramento silencioso. Esto no había terminado ni por asomo. El sol salió de mala gana sobre los restos humeantes de la casa de la familia Smith. Las cenizas flotaban perezosamente en el aire de la mañana, asentándose en el camino de entrada, y los restos de lo que una vez había sido un próspero jardín. Will se quedó fuera del auto mirando el esqueleto ennegrecido de la casa que había construido, su puño apretado fuertemente a sus costados. Detrás de él, Hada intentó consolar a Willow, que estaba acurrucada en el asiento trasero, sus sollozos amortiguados por sus brazos. Jaden se sentó
En silencio, su mandíbula apretada, su mirada fija en el horizonte, el zumbido de los vehículos que se acercaban rompió el silencio sombrío. Un enjambre de reporteros, sus camionetas, adornadas con los logotipos de los principales medios de comunicación, descendieron sobre la propiedad como buitres a un cadáver. Las cámaras hicieron clic, y las palabras capturaron cada ángulo de la destrucción, mientras los micrófonos eran empujados hacia Will, mientras los periodistas gritaban uno sobre otro: «Señor Smith, ¿puede decirnos qué sucedió? ¿Su familia está a salvo? ¿Qué tiene que decir sobre la respuesta de los bomberos?» Will levantó la mano, expresión una mezcla de agotamiento y rabia, apenas contenida ahora. No dijo, su voz firme pero cansada, pero las preguntas seguían llegando, su persistencia lo carcomía. Finalmente Hada dio un paso adelante, sus ojos ardían de ira. «Nuestro hogar se ha ido», dijo su voz aguda y cortante, «y no solo por el incendio. La gente que se suponía que nos ayudaría, que se suponía que nos protegería, se quedó al margen, y no hizo nada. Esa es la historia que deberías estar contando». Los reporteros se quedaron en silencio, momentáneamente aturdidos por la cruda emoción en sus palabras. Entonces, como si se hubiera roto una presa, las preguntas comenzaron de nuevo, pero esta vez fueron más agudas, más puntuales. «¿Qué quieres decir con no hicieron nada, señora Smith? ¿Está diciendo que los bomberos fallaron en sus deberes? ¿Cree que esto fue intencional?» Will dio un paso adelante, colocando una mano protectora sobre el hombro de Hada. «¿Qué estamos diciendo?», comenzó su voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de él. «Es que el equipo que vino aquí anoche nos trató como si no importáramos, se burlaron de nosotros, se demoraron y dejaron que nuestra casa se quemara porque no les importaba». Los reporteros intercambiaron miradas, sus bolígrafos garabateando furiosamente. Un periodista, un joven, una mujer negra con una placa que decía La Chronicle, se acercó. «Señor Smith, ¿está insinuando que la raza jugó un papel en cómo lo trataron?» Will dudó por un momento. El peso de la pregunta se posó pesadamente sobre sus hombros, y luego asintió con fuerza. «No lo estoy insinuando, lo estoy diciendo directamente. La forma en que nos hablaron, la forma en que actuaron, no fue solo negligencia, fue deliberado». La declaración golpeó como un trueno en cuestión de horas. Los clips de la conferencia de prensa improvisada de Will se difundieron por las redes sociales y provocaron un incendio forestal propio. Los hashtags justicia para Will y rendición de cuentas de los bomberos comenzaron a hacer tendencia en todo el mundo. Celebridades, activistas y gente común por igual expresaron su indignación al compartir sus propias experiencias de racismo sistémico y pedir acciones. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles emitió una breve declaración defendiendo sus esfuerzos y negando cualquier acusación de mala conducta. «Nuestros equipos están trabajando incansablemente para combatir los incendios forestales en curso», decía. «Tomamos en serio cualquier acusación e investigaremos a fondo». Pero para Will y Hada, las palabras se sintieron huecas. Sabían lo que habían experimentado, sabían la verdad esa noche. Will se sentó en el sala de estar de la casa de un amigo, desplazarse por su teléfono. Mensajes de apoyo llegaron de todos los rincones del mundo, pero entre ellos también había mensajes de odio y desdén. «Solo estás jugando la carta racial», un comentario leído. «Tal vez, si no tuvieras tanto derecho, tu casa todavía estaría en pie», dijo otro. Hada puso una mano en su hombro, sobresaltándolo, sacándolo de sus pensamientos. «No puedes dejar que te afecten», dijo suavemente. «Lo sé», él respondió su voz pesada, «pero es difícil no hacerlo», asintió sentada a su lado. «¿Cuál es nuestro próximo movimiento?» Will dejó su teléfono y se inclinó hacia atrás mirando al techo. «Luchamos, nos aseguramos de que esto no le pase a nadie más». Al día siguiente, Will y Hada aparecieron en varios programas de noticias importantes, contando su experiencia en detalle. Hablaron de los comentarios racistas del bombero, su negativa a actuar y las devastadoras consecuencias. Su historia encendió una tormenta de debate. Algunos elogian su coraje mientras que otros los acusaron de buscar atención. A medida que crecía la protesta pública, se intensificaron los llamados a la rendición de cuentas. Los manifestantes se reunieron frente a la sede del Departamento de Bomberos, exigiendo transparencia y reforma. Los líderes comunitarios y activistas se unieron a la causa, convirtiéndola en una. Mientras tanto, Will recibió un correo electrónico de un vecino que había presenciado los eventos de esa noche. Se adjuntó un video tomado de una cámara de seguridad que capturaba el comportamiento de los bomberos. Las imágenes los mostraban riéndose, fumando y haciendo comentarios despectivos mientras el fuego continuaba. Will vio el video con una mezcla de enojo y reivindicación. Esta era la prueba que necesitaban. Se lo reenvió a su abogado con una sola línea: «Asegurémonos de que esto no vuelva a suceder esa noche». Will se sentó con su familia a ver la cobertura de noticias. Los manifestantes sostenían carteles que decían «Justicia para The Smiths» y «Acabar con el racismo en los servicios de emergencia». La historia se había vuelto más grande que ellos, un símbolo de un problema sistémico que ya no podía ignorarse. Mientras las llamas de la indignación continúan propagándose, Will sintió un renovado sentido de propósito. Su hogar se había ido, pero su lucha apenas comenzaba. La historia de la casa de los Smith se había convertido en el centro de una conversación nacional. Los medios de comunicación diseccionaron cada detalle y los debates se desataron en las redes sociales.
¿Fue este un incidente aislado de negligencia o fue sintomático de un problema sistémico más profundo dentro de los servicios de emergencia? Will y Hada se sentaron en su hogar temporal, un alquiler modesto ofrecido por un amigo cercano. Las paredes estériles y los muebles escasos lo hacían sentir muy lejos del espacio cálido y acogedor que alguna vez llamaron hogar. El teléfono de Will vibró constantemente con mensajes de amigos, fanáticos y activistas, todos ofreciendo su apoyo, pero no fueron los mensajes de apoyo los que consumieron la atención de Will, fue el correo electrónico que recibió la noche anterior. La evidencia en video enviada por un vecino fue una bomba. Había pasado horas viéndolo. Sus emociones oscilaban entre la furia y la incredulidad. Las imágenes eran condenatorias. Mostraban a los bomberos descansando junto a su camioneta riendo y haciendo comentarios mientras el fuego consumía su casa. En un momento, se escuchó claramente a un bombero, Henderson, decir que se queme, tiene seguro, probablemente más dinero del que veremos en la vida. Otra voz intervino, y yo que pensaba que a esta gente no le gustaba el fuego, supongo que esta noche demostramos que están equivocados. La crueldad casual en sus voces hizo que a Will se le revolviera el estómago. Sabía que este video tenía el poder de cambiarlo todo. A la mañana siguiente Will y Hada se sentaron con su abogada, una mujer sensata llamada Valerie Brooks. Valerie había construido su carrera sobre casos de discriminación racial, y era conocida por su determinación implacable. Se inclinó hacia adelante en su silla, sus ojos agudos fijos en Will. Este video, dijo golpear su bolígrafo contra la mesa, no es solo una prueba de negligencia, es una prueba de intención. No solo fallaron en hacer su trabajo, eligieron deliberadamente no hacerlo. Hada asintió con la cabeza, sus manos apretadas fuertemente en su regazo. Tenemos que asegurarnos de que se les haga responsables, no solo por nosotros sino por todos los demás a los que podrían haberle hecho esto. Valerie sonrió sombríamente. Eso es exactamente lo que vamos a hacer, pero prepárate, van a contraatacar con fuerza. El departamento de bomberos tiene mucho que perder. La voz de Will era firme cuando respondió, nosotros también, y no nos vamos a echar atrás. La investigación comenzó oficialmente más tarde esa semana. El departamento de bomberos de Los Ángeles, bajo una inmensa presión pública, anunció que estaban realizando una revisión interna del incidente. Pero Will y Hada no se contentaron con dejarlo en sus manos, sabían que el sistema estaba en su contra. Con la ayuda de Valerie, presentaron una queja formal, citando negligencia, discriminación y mala conducta. La queja fue acompañada por la evidencia en video que Valerie ya había compartido con varios medios de comunicación. A las pocas horas de su lanzamiento, el video se volvió viral. La reacción pública fue inmediata y visceral. Los manifestantes se reunieron afuera de la sede del departamento de bomberos, coreando consignas como justicia para los Smiths y acabar con el racismo. Ahora las organizaciones de derechos civiles emitieron declaraciones de apoyo y varias figuras prominentes en la industria del entretenimiento se comprometieron a apoyar a The Smiths, pero la reacción fue igual de feroz en los programas de entrevistas conservadores, y los críticos de las redes sociales acusan a The Smiths de explotar la tragedia para llamar la atención. Están tratando de hacerse la víctima. Un comentarista se burló. Los elitistas típicos de Hollywood se negaron a ser disuadidos. Déjenlos decir lo que quieran, le dijo a Hada esa noche. Esto no se trata de ello, se trata de hacer lo que es justo. Cuando la investigación avanzaba, más evidencia comenzó a surgir. Ex colegas de los bomberos involucrados se presentaron para compartir historias de incidentes similares. Un bombero retirado, un hombre negro mayor llamado Marcus Reed, dio una poderosa entrevista a un importante medio de noticias. Trabajé con Henderson durante años. Marcus dijo que siempre ha sido así. Siempre ha tenido un chip en su hombro cuando se trata de personas de color. Este no es un incidente aislado, es parte de una cultura que se ha permitido que se agrave. El liderazgo del departamento de bomberos se apresuró a contener las consecuencias. Suspendieron a Henderson y a los demás involucrados en el caso Smith, pero el público exigió más. Valerie presentó una moción para citar los registros del departamento de bomberos. Y lo que encontraron fueron correos electrónicos internos condenatorios e informes que revelaron un patrón de comportamiento discriminatorio dentro del departamento. Las quejas de los residentes minoritarios fueron desestimadas rutinariamente, y varios bomberos habían sido acusados de hacer comentarios racistas mientras estaban de servicio. Ninguna de estas quejas había llevado a consecuencias significativas. Will y J. vieron la cobertura de noticias desde su casa de alquiler. Sus emociones eran una mezcla de ira y reivindicación. La historia ya no se trataba solo de su familia, se trataba de un sistema que había fallado a innumerables personas. No puedo creer que esto haya estado sucediendo durante tanto tiempo, dijo Hada sacudiendo la cabeza. ¿Cuántas personas han sufrido por ellos? Will puso una mano en su hombro. No podemos cambiar el pasado, dijo, pero podemos asegurarnos de que no siga sucediendo. A medida que la investigación se acercaba a su conclusión, Valerie los llamó con una actualización. El departamento de bomberos está ofreciendo un acuerdo. Ella dijo que están tratando de evitar una demanda. Will no dudó. No vamos a tomar su dinero, no se trata de un pago. Valerie sonrió. Pensé que dirías eso, los veremos en la corte. La sala del tribunal estaba llena, el aire denso de
Anticipación. Filas de asientos estaban llenas de reporteros, activistas y miembros del público que habían seguido el caso de los Smith. Desde el principio al frente de la sala estaban sentados Will y Jada, sus rostros resueltos detrás de ellos. Los partidarios se mantuvieron callados, determinados, expresiones, muchos con pins que decían justicia para los Smith. En el lado opuesto de la sala del tribunal estaban sentados los bomberos, suspendidos sus rostros, una mezcla de desafío e inquietud. Henderson, el canoso líder del equipo, estaba sentado con los brazos cruzados, sus mandíbulas apretadas en una línea dura. Su abogado, un experimentado abogado defensor con reputación de defender a clientes controvertidos, le susurró algo, pero la expresión de Henderson no cambió. El juez entró en la sala y los murmullos en la multitud se calmaron. El juicio comenzó. Los primeros días estuvieron dominados por declaraciones de apertura y discusiones de procedimiento. Valerie Brooks, la abogada de los Smith, se paró ante el jurado con confianza, pintó una imagen vívida de la noche en que el fuego destruyó la casa de los Smith, enfatizando la inacción deliberada de los bomberos y el comportamiento discriminatorio. Estos hombres, dijo, haciendo un gesto hacia los acusados, no solo fueron negligentes, tomaron una decisión consciente de retener la ayuda de una familia en necesidad desesperada, y lo hicieron por quién era esa familia. El abogado defensor contó, argumentando que los bomberos estaban abrumados por la escala de los incendios y habían hecho lo mejor que pudieron bajo las circunstancias. Esto fue una tragedia, dijo, pero no fue malicioso. Mis clientes están siendo chivos expiatorios de una situación que estaba fuera de su control. Pero la marea comenzó a cambiar cuando Valerie presentó la evidencia en video. La sala del tribunal quedó en silencio mientras las imágenes se reproducían en una pantalla grande. El jurado vio a los bomberos holgazaneando junto a su camión, riendo y haciendo comentarios despectivos. La voz de Henderson resonó en la habitación: déjalo arder, tiene seguro, probablemente más dinero del que veremos en toda la vida. La reacción fue inmediata, jadeos recorrieron la multitud y los jurados intercambiaron miradas inquietas. Valerie detuvo el video y se volvió hacia el jurado. Este no es el comportamiento de profesionales abrumados, dijo, su voz firme pero firme. Este es un comportamiento de individuos que eligen dejar sufrir a una familia porque pensaron que era divertido, porque pensaron que no importaba. Durante la próxima semana, Valerie llamó a varios testigos al estrado. Marcus Reed, el bombero retirado, quien había trabajado con Henderson, dio un testimonio condenatorio. Henderson siempre tuvo un problema con la gente de color. Marcus dijo que su voz era firme pero emocional, hacía comentarios, chistes, cosas que no tenían lugar en un parque de bomberos, y no era solo él. Hay una cultura en ese departamento que necesita cambiar. La defensa trató de desacreditar a Marcus, sugiriendo que tenía una venganza personal contra Henderson, pero su comportamiento tranquilo y sus relatos detallados causaron una fuerte impresión en el jurado. A continuación, Valerie presentó los correos electrónicos internos y las quejas que había obtenido durante la investigación. Los documentos revelaron un patrón de comportamiento discriminatorio dentro del departamento de bomberos, incluidos incidentes en los que los residentes minoritarios habían recibido respuestas tardías o inadecuadas a las emergencias. La evidencia fue abrumadora. La defensa intentó montar un contraargumento llamando al personaje con testigos para testificar a favor de los bomberos. Retrataron a Henderson y su equipo como individuos trabajadores que habían sido injustamente vilipendiados, pero su caso se derrumbó cuando uno de los bomberos, bajo interrogatorio, admitió haber hecho los comentarios que se escuchan en el video. No lo dije en serio, dijo moviéndose incómodo en su asiento, era solo una broma. Valerie se abalanzó sobre su admisión. Una broma mientras la casa de una familia se incendiaba. ¿A eso se le llama profesionalismo? El bombero no tuvo respuesta cuando el juicio llegó a su fin. Valerie presentó un poderoso argumento final. Habló directamente al jurado, su voz fue inquebrantable. Este caso no se trata solo de la familia Smith. Dijo que se trata de responsabilidad. Se trata de garantizar que nadie, independientemente de su raza o antecedentes, sea tratado como menos que humano. La evidencia es clara. Estos hombres tenían el poder de ayudar y eligieron no hacerlo. Deben ser considerados responsables. El argumento final de la defensa fue mucho menos impactante al depender de apelaciones vagas a los desafíos de la lucha contra incendios y la imprevisibilidad de los incendios forestales. Cuando terminaron, estaba claro que las simpatías del jurado estaban con los Smiths. Después de 2 días de deliberación, el jurado regresó con un veredicto. La sala del tribunal estaba en silencio mientras el presidente leía la decisión culpable. Los bomberos fueron encontrados responsables de negligencia, mala conducta y discriminación. Henderson y su equipo fueron ordenados a pagar daños significativos a los Smiths, y el departamento de bomberos enfrentó una revisión independiente de sus políticas y prácticas. La reacción en la sala del tribunal fue eléctrica. Los partidarios de los Smiths se abrazaron y vitorearon mientras Henderson y su
Equipos se sentaban en silencio atónitos. Will y Hada se tomaron de las manos con fuerza, las lágrimas corrían por sus caras. Se había hecho justicia esa noche. Will se paró frente a una multitud de partidarios afuera del juzgado, las cámaras destellaron mientras se dirigía a la multitud, su voz llena de emoción. Esto no es solo una victoria para mi familia, dijo, es una victoria para todos a quienes alguna vez les han dicho que sus vidas no importan. Hemos demostrado que cuando nos unimos podemos exigir responsabilidad, podemos crear cambios. La multitud estalló en aplausos, sus voces resonando en la noche mientras Will y Hada conducían a casa. Reflexionaron sobre el viaje que habían atravesado. La lucha no había terminado, todavía había trabajo por hacer para abordar los problemas sistémicos que habían permitido que esto sucediera, pero por primera vez desde el incendio sintieron el rayo de esperanza. Su hogar había desaparecido, pero habían construido algo mucho más poderoso, un movimiento por la justicia. El sol se puso suavemente sobre Los Ángeles, su luz dorada se derramó sobre los tejados y proyectó largas sombras sobre la ciudad de abajo. Will se sentó en el balcón de su hogar temporal, su computadora portátil, brillando débilmente en el crepúsculo, revisó un flujo interminable de correos electrónicos, muchos de personas que se habían comunicado para compartir sus propias historias de discriminación, negligencia y pérdida. Hada se unió a él con una taza de té en sus manos, se apoyó en la barandilla, sus ojos escaneando el horizonte mientras hablaba suavemente. Te están mirando, ya sabes, la gente ve lo que hemos hecho, y ahora esperan que sigamos luchando por ellos también. Will asintió con la cabeza pensativo, he estado pensando en eso, sobre cuántas personas pasan por esto, pero no tienen la plataforma para hacer oír su voz. Escuché que hemos tenido suerte, Hada, hemos perdido tanto, pero aún tenemos los medios para reconstruir a mucha gente, ¿no? Ella se giró para mirarlo, su expresión era seria. ¿Qué estás pensando? Will respiró profundamente, su mente estaba acelerada. Estoy pensando en una fundación, algo que no solo se centre en luchar contra la discriminación, sino que también ayude a las personas a reconstruir después de desastres, familias como la nuestra que lo pierden todo y no saben por dónde empezar. Hada sonrió, una chispa de esperanza en sus ojos. Esa es una hermosa idea, ¿podemos usar lo que hemos pasado para marcar una verdadera diferencia? La idea tomó forma rápidamente durante las siguientes semanas. Will y Hada volcaron su energía en establecer la fundación, a la que decidieron llamar el Fondo Phoenix, un símbolo de resurgir de las cenizas más fuerte que antes. El nombre resonó con su historia y las innumerables otras a las que esperaban ayudar. El primer paso fue reunir un equipo de expertos y asesores. Will se acercó a activistas, especialistas en recuperación de desastres y líderes comunitarios que reunieron a un grupo diverso de personas apasionadas. Hada encabezó los esfuerzos de divulgación para conectarse con familias que habían experimentado tragedias similares y escuchar sus historias. Las historias que escucharon fueron desgarradoras. Una madre soltera cuya casa fue destruida por un incendio forestal y a quien se le había negado la asistencia adecuada debido a su código postal. Un dueño de negocio negro cuya tienda fue saqueada durante un desastre solo para ser ignorada por las autoridades locales. Una pareja de ancianos que perdió su hogar y los ahorros de toda su vida sin ningún lugar a donde ir. Cada historia alimentó su determinación de crear un cambio significativo. El lanzamiento oficial del Fondo Phoenix fue un evento repleto de estrellas celebrado en el corazón de Los Ángeles. Celebridades, activistas y filántropos se reunieron para mostrar su apoyo, mientras que las familias que se habían visto afectadas por desastres similares compartieron sus historias en el escenario. La sala vibraba de energía. Una sensación palpable de esperanza llenaba el aire. Will subió al escenario para pronunciar el discurso de apertura. Vestido simplemente con un traje negro, se paró frente a la multitud. Su voz era firme pero estaba llena de emoción. Perder nuestro hogar fue una de las cosas más difíciles que mi familia ha enfrentado. Él comenzó, pero lo que lo hizo aún más difícil fue saber que no tenía por qué suceder, que las personas que se suponía que nos ayudarían eligieran no hacerlo. Pero de ese dolor encontramos un propósito, nos dimos cuenta de que nuestra historia no es única, es parte de un problema mucho más grande, y es por eso que estamos aquí esta noche, para decir basta, para decir que todos merecen ayuda cuando más la necesitan, independientemente de dónde vivan, cómo se vean o cuánto dinero tengan. El Fondo Phoenix es más que solo reconstruir hogares, se trata de reconstruir vidas, se trata de brindar a las personas el apoyo que necesitan para resurgir de las cenizas y crear un futuro mejor, y no podemos hacerlo sin ustedes. La sala estalló en aplausos, la multitud se puso de pie, Hada se unió a él en el escenario, tomó su mano mientras permanecían juntos, unidos en su misión. Durante los meses siguientes, el Fondo Phoenix creció rápidamente, las donaciones llegaron de todo el mundo impulsadas por una campaña viral en las redes sociales y respaldos de alto perfil. La fundación lanzó su primera iniciativa importante, un programa de subvenciones para familias afectadas por incendios forestales que proporciona fondos para emergencias temporales.
costos de reconstrucción de viviendas y apoyo de salud mental. Will y Hada estuvieron profundamente involucrados en el trabajo, visitaron comunidades devastadas por desastres, se reunieron con familias y escucharon sus necesidades, trabajaron de cerca con organizaciones locales para asegurar que la ayuda llegara a quienes más la necesitaban y continuaron usando su plataforma para abogar por un cambio sistémico, impulsando reformas en los servicios de emergencia y respuesta a desastres. Un día, durante una visita a un pequeño pueblo en el norte de California que casi había sido arrasado por un incendio forestal, Will conoció a un niño llamado Marcus. Marcus no tenía más de 8 años, un cuerpo pequeño empequeñecido por la sudadera con capucha de gran tamaño que vestía, estaba con su madre en un refugio improvisado, sus ojos muy abiertos por la curiosidad. Cuando reconoció a Will, «Eres el chico de las películas», dijo Marcus tímidamente agarrando un camión de juguete maltratado. Will se agachó para encontrarse con su mirada sonriendo cálidamente. «Sí, ese soy yo, pero hoy solo estoy aquí para ayudar a la madre de Marcus», una mujer de aspecto cansado con las mejillas manchadas de hollín, dio un paso adelante. «Gracias», dijo en voz baja, «lo que estás haciendo le da esperanza a gente como nosotros». Will sintió que se le formaba un nudo en la garganta, miró alrededor de la habitación a las familias que habían perdido tanto. La resiliencia brilla a pesar de las probabilidades. Por eso él y Hada habían comenzado el Fondo Phoenix. Este era su propósito. Para fines de año, el Fondo Phoenix había brindado ayuda a cientos de familias y había provocado una conversación a nivel nacional sobre equidad y respuesta a desastres. Los Smith habían convertido su tragedia en una fuerza para el bien, demostrando que incluso frente a una pérdida inimaginable era posible crear algo poderoso y duradero. Una noche, cuando Will y Hada se sentaron juntos a revisar el progreso de la fundación, Hada se inclinó y le besó la mejilla. «Has hecho algo increíble. ¿Habremos hecho algo increíble?», sonrió, sus ojos llenos de gratitud. «Apenas comenzamos». El cielo estaba pintado con rayas de naranja y rosa mientras el sol se ponía sobre los restos carbonizados de lo que una vez había sido la casa de la familia Smith. Will permaneció en silencio al borde de la propiedad. La cálida brisa traía el leve aroma de ceniza. La tierra había sido limpiada de escombros, dejando atrás un espacio abierto y estéril. Era un duro recordatorio de todo lo que se había perdido, pero también del nuevo comienzo que simbolizaba. En su mano sostenía una pequeña piedra pulida grabada con las palabras «De las cenizas nos levantamos». Fue un regalo de una familia. El Fondo Phoenix había ayudado a reconstruir sus vidas. El peso en su palma se sentía más pesado de lo que debería, como si llevara las esperanzas y la gratitud de cada persona que la fundación había tocado. Hada se unió a él deslizando su mano en la de él. Al principio no dijo nada, solo se quedó allí con él mirando la tierra donde habían construido sus vidas juntos. Después de un momento, habló en voz baja. «Sabes, solía pensar en este lugar como el centro de todo. Nuestra familia, nuestros recuerdos», pero ahora hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. «Ahora me doy cuenta de que no se trata del lugar, se trata de nosotros, lo que hemos construido juntos y lo que estamos construyendo ahora». Will asintió con la garganta apretada. Perder esta casa se sintió como el fin del mundo, pero tienes razón. No se trata de las paredes ni del techo, se trata de las personas que están dentro y del trabajo que estamos haciendo ahora. Ayudar a otras familias a encontrar su camino es más grande de lo que podría haber imaginado. Habían pasado meses desde el juicio y la vida había comenzado a tomar un nuevo ritmo. El Fondo Phoenix estaba prosperando, su alcance se estaba expandiendo mucho más allá de Los Ángeles. Familias de todo el país se habían comunicado para compartir sus historias de supervivencia y resiliencia. La fundación no solo había brindado ayuda inmediata, sino que también había presionado por reformas sistémicas en los servicios de emergencia, impulsando la equidad y la responsabilidad en todos los niveles. Will y Hada se habían convertido en símbolos de esperanza y perseverancia. Su historia inspiró a otros a enfrentarse a la injusticia. Se habían enfrentado a una reacción violenta. Por supuesto, siempre hubo quienes intentaron disminuir sus esfuerzos o cuestionar sus motivos, pero el apoyo abrumador que recibieron superó con creces la negatividad. Uno de los momentos más gratificantes se produjo durante una visita a una comunidad recientemente reconstruida en el norte de California. El Fondo Phoenix había trabajado estrechamente con organizaciones locales para ayudar a los residentes a recuperarse después de un devastador incendio forestal. Mientras Will y Hada caminaban por el vecindario, eran codicia, sonrisas, apretones de manos y sinceros agradecimientos. Una mujer se acercó a ellos sosteniendo la mano de una niña que no podía tener más de 6 años. «Esta es Emily», dijo la mujer. Su voz temblaba de emoción. «Cuando perdimos todo, no sabíamos a dónde recurrir, pero tu fundación nos salvó. Tenemos un hogar de nuevo gracias a ti». Will se arrodilló al nivel de Emily. Su sonrisa era cálida. «¿Sabes algo?
Emily, eres más fuerte de lo que crees y tu mamá es una superheroína. Emily se rió. Su sonrisa tímida iluminó su rostro. El momento fue pequeño, pero se quedó con Will mucho después de que regresaron a casa en la propiedad. Will y Hada estaban juntos cuando llegaron los primeros vehículos de construcción. Habían decidido reconstruir no la misma casa, sino algo nuevo. Un símbolo de su viaje y la esperanza que querían transmitir el nuevo hogar incluiría un centro comunitario, un espacio para reuniones y talleres donde las familias locales pudieran reunirse, compartir recursos y apoyarse mutuamente mientras los trabajadores comenzaban a descargar materiales. Hada miró a Will con una suave sonrisa. Esto no es solo para nosotros. ¿Lo es? Will negó con la cabeza. No es para todos los que necesitan saber que no están solos, que no importa lo mal que se ponga, siempre hay un camino hacia adelante. Esa tarde, cuando se colocaron las primeras vigas, Will se paró en el lote vacío mirando el sol esconderse detrás del horizonte. Pensó en el viaje que los había traído aquí, el dolor, la pérdida, la ira, pero también pensó en la fuerza que habían encontrado, las vidas que habían tocado y el legado que estaban construyendo. Metió la mano en su bolsillo y sacó la pequeña santa grabada. Arrodillándose la colocó en el borde de la propiedad, enterrándola lo suficientemente profundo para que permaneciera oculta, un recordatorio silencioso de todo lo que habían superado. Mientras estaba de pie, Hada lo llamó desde la casa en la que se estaban quedando temporalmente. Las voces de sus hijos resonaron en la distancia, risas resonando contra la luz que se desvanecía. Will sonrió, su corazón lleno de cenizas. Se habían levantado no solo como una familia, sino como una fuerza para el cambio, y aunque el camino por delante no siempre sería fácil, estaban listos para enfrentarlo juntos, porque al final no se trataba de lo que habían perdido, se trataba de lo que habían encontrado. Gracias por mirar hasta el final. Suscríbete al canal para que no te pierdas nuestras nuevas historias y presiona la campana para mantenerte actualizado. Comparte este video con tus amigos para discutir lo que crees que sucedió. Mientras tanto, mira nuestros otros videos e historias aún más increíbles. Nos vemos pronto.